Hoy vamos a hablar sobre las diferentes formas de narrar un relato, en primera persona, segunda persona y tercera persona. Hola a todos, soy Belén Cruz. ¿Listos para un viaje salvaje por el mundo de la narración de historias? Abróchense los cinturones porque estamos a punto de sumergirnos en el fascinante mundo de las voces narrativas. Ya saben, esas pequeñas cosas astutas que pueden hacer que una historia sea un éxito o un fracaso. Todos hemos estado ahí. Tomas un libro, empiezas a leer y ¡pam! Estás enganchado al instante. ¿Pero alguna vez te has detenido a pensar en por qué ciertas historias resuenan más que otras? Uno de los factores más importantes, lo adivinaste, el punto de vista. Ya sea la intimidad de la primera persona, la vibra de elige tu propia aventura de la segunda persona, o la perspectiva de mosca en la pared de la tercera persona, cada una aporta su propio sabor único a la mesa. Entonces, vamos a desglosarlo, ¿de acuerdo? En primer lugar, tenemos la clásica narración en primera persona. Ya sabes cómo funciona. Fui a la tienda, vi a mi amigo, me comí un burrito gigante. La narración en primera persona tiene que ver con conocer de cerca y personalmente los pensamientos, sentimientos y experiencias del narrador. Es como escuchar a tu mejor amigo contarte los chismes después de una noche de fiesta loca. Aquí hay algunos ejemplos. Los Juegos del Hambre de Suzanne Collins, la narración en primera persona de Katniss Everdeen, nos coloca en el corazón de Panem, experimentando la brutalidad de los juegos junto a ella. Matar un ruiseñor de Harper Lee, la voz inocente y perspicaz de Scout Finch, nos da una perspectiva única sobre la injusticia racial en el sur de Estados Unidos. El guardián entre el centeno de J.D. Salinger, la narración cínica y a menudo divertida en primera persona de Holden Caulfield, captura perfectamente la angustia y la confusión de la adolescencia. ¿Lo ves? La narración en primera persona crea esta conexión asombrosa entre el lector y el narrador. Es cruda, es real y te hace sentir parte de la historia. A continuación, tenemos la segunda persona, la rebelde del mundo narrativo. Esta se trata de ponerte a ti, el lector, al mando. Hablando de inmersión, la narración en segunda persona te utiliza como protagonista, convirtiéndote en un participante activo de la historia. Es como si el narrador te estuviera susurrando directamente al oído, guiando cada uno de tus movimientos. Mira estos ejemplos. Libros de Elige tu propia aventura. ¿Los recuerdas? Tienes que tomar decisiones que determinan el curso de la historia. Pura magia en segunda persona. Luces brillantes, gran ciudad de J. McInerney. Esta novela utiliza la segunda persona para sumergir al lector en las aventuras alimentadas por las drogas del protagonista en la ciudad de Nueva York de la década de 1980. Manuales de instrucciones, recetas y libros de autoayuda. Vale, puede que no sean tan glamurosos, pero todos utilizan la segunda persona para dirigirse directamente al lector y proporcionarle instrucciones. La narración en segunda persona tiene que ver con la participación. Es como si el narrador estuviera diciendo: oye, esto no es solo una historia, esta es tu historia. Genial, ¿verdad? Por último, pero no menos importante, tenemos la tercera persona, el búho sabio de las voces narrativas. Esta se trata de observar la historia desde la distancia, como una mosca en la pared. La narración en tercera persona utiliza pronombres como él, ella, eso o ellos para contar la historia. Puede ser limitada, centrándose en la perspectiva de un personaje u omnisciente, sabiendo todo sobre todos los personajes. Aquí tienes algunos ejemplos excelentes. Harry Potter de J.K. Rowling. Experimentamos el mundo mágico a través de los ojos de Harry, pero la narración en tercera persona permite vislumbrar los pensamientos y acciones de otros personajes. Orgullo y prejuicio de Jane Austen. La narración omnisciente en tercera persona nos ofrece una visión panorámica de la sociedad inglesa del siglo XIX, adentrándonos en las mentes de múltiples personajes. Artículos de noticias, biografías y relatos históricos. La tercera persona se utiliza a menudo en la escritura de no ficción para presentar la información de forma objetiva. La narración en tercera persona es como tener un pase entre bastidores a la historia. Puedes ver el panorama general
comprender las motivaciones de los distintos personajes y ver cómo se desarrolla la trama desde una perspectiva más objetiva. Sección 5. Primera persona versus segunda persona. Una batalla de perspectivas. Ahora que hemos conocido a nuestros tres contendientes, enfrentémoslos en una batalla de estilos narrativos. En primer lugar, tenemos la primera persona frente a la segunda persona. Ambas voces destacan por crear una sensación de inmediatez e intimidad, pero lo hacen de maneras diferentes. La narración en primera persona es como tener una conversación sincera con tu mejor amigo. Es personal, es emotiva y te atrae al mundo del narrador. La narración en segunda persona, por otro lado, es como entrar en un juego de realidad virtual. No solo estás observando la historia, la estás viviendo. Entonces, ¿cuál es mejor? Todo depende de la historia que quieras contar y de la experiencia que quieras crear para tu lector. Sección 6. Tercera persona. El narrador omnisciente. Ahora traigamos al campeón de los pesos pesados del mundo narrativo. La tercera persona. La narración en tercera persona, especialmente la omnisciente, es como tener una visión general de la historia como la de un dios. Puedes verlo todo, saberlo todo y controlarlo todo. Esto te da mucho poder como escritor. Puedes crear suspense ocultando información, crear ironía dramática, revelando cosas que los personajes no saben, e incluso saltar entre las perspectivas de los distintos personajes con facilidad. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Demasiada omnisciencia puede hacer que la historia parezca distante e impersonal. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Sección 7. ¿Cuál es tu favorita? Elegir tu estilo narrativo. Probablemente te estés preguntando, ¿qué voz narrativa debo utilizar para mi escritura? Bueno, amigo mío, esa es la pregunta del millón. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Todo depende de tu estilo personal y de la historia que quieras contar. ¿Quieres escribir unas memorias profundamente personales? La primera persona podría ser tu mejor opción. Estás elaborando un thriller psicológico en el que el lector tenga que adivinar. La segunda persona podría ser el camino a seguir, construyendo una epopeya extensa con un reparto de miles de personas. La tercera persona podría ser la opción más natural. La mejor manera de averiguar qué es lo que mejor te funciona es experimentar. Intenta escribir la misma escena desde diferentes perspectivas y observa cómo cambia el tono y la sensación de la historia. Sección 8. ¿Primera persona para la intimidad o segunda persona para la aventura? Vamos a desglosarlo un poco más, ¿de acuerdo? La narración en primera persona es perfecta para historias que giran en torno a los personajes y tienen una gran resonancia emocional. Te permite meterte realmente en la piel de tu protagonista y explorar sus pensamientos, sentimientos y motivaciones en profundidad. La narración en segunda persona, por otro lado, es estupenda para crear experiencias inmersivas e interactivas. Es perfecta para géneros como el terror, el misterio y la aventura, en los que quieres situar al lector en el centro de la acción. Piensa en el tipo de historia que quieres contar y en las emociones que quieres evocar en tu lector. A continuación, elige la voz narrativa que mejor se adapte a tu propósito. Sección 9. Tercera persona. ¿Lo mejor de ambos mundos? Ahora podrías estar pensando, pero espera, Trevor, ¿qué pasa con la tercera persona? Dijiste que era la más poderosa. Y tienes razón, puede serlo. La tercera persona te da mucha flexibilidad como escritor. Puedes elegir centrarte en la perspectiva de un personaje, saltar entre varias perspectivas o incluso alejar el zoom y ofrecer una visión general de la historia. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, te lo dije. Es importante utilizar la tercera persona con criterio y asegurarse de que está al servicio de tu historia, no al revés. Sección 10. Encontrar tu voz como escritor. Al final del día, la mejor voz narrativa es la que te resulte más natural y auténtica como escritor. No tengas miedo de experimentar y probar cosas diferentes hasta que encuentres tu voz única. Cuanto más escribas, más confianza tendrás en tu capacidad para elegir el estilo narrativo adecuado para cada historia que cuentes. Recuerda que escribir es un viaje, no un destino. Así que relájate, diviértete
y deja volar tu imaginación. Sección 11. Entonces, ¿cuál es tu historia? Bueno, amigos, esto ha sido todo en nuestro recorrido relámpago por las voces narrativas. Hemos cubierto mucho terreno hoy, pero espero que hayan aprendido una o dos cosas sobre el poder de la perspectiva en la narración de historias. Ahora es tu turno. ¿Qué tipo de historias quieres contar? ¿Qué voz narrativa te atrae más? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Me encantaría escuchar tus opiniones. Hasta la próxima. Sigue leyendo, sigue escribiendo y sigue utilizando tu voz para hacer del mundo un lugar más interesante. Paz.